El viento soplaba con una frialdad inusual para ser agosto, arrastrando consigo el polvo seco de los caminos que bordeaban la aldea de San Juan de la Sierra. Elena permanecía inmóvil frente a la pesada puerta de madera, observando cómo la polvareda levantada por el coche de Julián se disipaba en el horizonte, llevándose consigo 10 años de matrimonio, promesas y una vida que, hasta esa mañana, ella creía sólida. No hubo gritos, ni una escena dramática digna de una novela de sobremesa, solo un sobre blanco dejado en la mesa de pino y el sonido del motor alejándose para siempre. Él se había llevado todo. Los ahorros de la cuenta compartida, el coche nuevo, la cristalería fina y, lo más doloroso, la dignidad que Elena había construido a su lado. Lo único que Julián no había reclamado era aquella estructura decrépita situada en la linde del pueblo, una vieja casa de barro y paja que pertenecía a la familia de Elena desde hacía 3 generaciones. Para él, ese terreno era un estorbo, una reliquia de pobreza que no valía ni el papel del registro. Para ella, en ese momento, era el único techo que le impedía dormir bajo las estrellas. Elena caminó con pasos pesados hacia la estructura. Sus zapatos de marca, todavía limpios y brillantes, contrastaban cruelmente con la tierra agrietada del patio. Al llegar a la entrada, la puerta de la casa de barro chirrió, protestando por los años de abandono. El interior olía a tiempo estancado, a tierra mojada y a olvido. Las paredes de adobe mostraban grietas profundas que parecían cicatrices en la piel del mundo, y el techo de paja dejaba filtrar finos rayos de luz que iluminaban las motas de polvo bailando en el aire. Así que esto es lo que queda, susurró, y su voz sonó pequeña, devorada por el silencio del valle. Se sentó en el suelo, ignorando cómo el polvo manchaba su falda de seda. La desesperación comenzó a subir por su garganta como una marea negra. Julián le había dicho, con una frialdad que aún le helaba la sangre, que ella no era suficiente para sus nuevas ambiciones en la capital. La había dejado en la miseria física, pero lo que realmente pesaba era la miseria espiritual en la que la había hundido. En ese instante, Elena se sintió tan frágil como las paredes de barro que la rodeaban. ¿Cómo iba a sobrevivir una mujer que siempre había dependido de la aprobación y el sustento de un hombre que ahora la despreciaba? Las horas pasaron y el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja violento. Elena se levantó, movida por un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. Empezó a recorrer las 3 pequeñas habitaciones de la casa. En un rincón, encontró un viejo arcón de madera que perteneció a su abuela. Al abrirlo, el aroma a lavanda seca y humedad la golpeó. Dentro no había oro, ni joyas, ni dinero, solo mantas raídas, algunas herramientas de labranza oxidadas y un pequeño cuaderno con tapas de cuero gastado. Con las manos temblorosas, abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones a mano, recetas de remedios antiguos y dibujos de plantas que crecían en las zonas más áridas del valle. Al final del cuaderno, una frase escrita con una caligrafía firme llamó su atención: la tierra que parece muerta es la que más secretos guarda para quien sabe escuchar. Elena cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared de barro. Sintió el frío del adobe, pero también una extraña vibración, una solidez que los rascacielos de la ciudad nunca le habían transmitido. Julián pensaba que la había dejado con un montón de escombros, un castigo por no haber sido la esposa sumisa y cosmopolita que él deseaba. Pero mientras el frío de la noche se asentaba, Elena sintió una chispa de rabia transformándose en una determinación gélida. No se marcharía. No pediría limosna ni regresaría a la ciudad a suplicar perdón. Si el barro era todo lo que tenía, aprendería a moldear su destino con él. No sabía entonces que debajo de ese suelo agrietado y tras esas paredes que todos consideraban basura, se escondía algo que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la región. El mundo esperaba verla caer, pero Elena acababa de encontrar la primera piedra de su propia fortaleza. La primera noche en la casa de barro fue un ejercicio de resistencia. Sin electricidad y con el único consuelo de una vela que encontró en el fondo del arcón, Elena escuchó cómo la estructura crujía bajo el peso del viento nocturno.
Cada sonido parecía el susurro de un fantasma, una burla hacia su nueva condición. Sin embargo, al amanecer, el hambre y la necesidad de orden la obligaron a levantarse. No podía permitirse el lujo de la autocompasión si quería sobrevivir a la primera semana. Con un cubo de metal oxidado, se dirigió al viejo pozo que se encontraba en la parte trasera de la propiedad. La polea chilló con un lamento metálico que rompió el silencio de la mañana. Elena temía que el pozo estuviera seco, pero al subir el cubo, se encontró con un agua cristalina y tan fría que le dolió en los huesos. Al lavarse la cara, el contacto con el agua pura pareció despejar la niebla de su mente. Observó sus manos, antes siempre impecables, ahora empezaban a mostrar los primeros signos del trabajo físico. Decidida a limpiar el lugar, Elena comenzó a raspar las capas de suciedad de las paredes. Fue entonces cuando notó algo inusual. En la habitación que solía ser el almacén de su abuela, el barro de la pared no era del color amarillento común de la zona. Al desprender un trozo de revoque viejo, apareció un tono rojizo intenso, casi púrpura, con vetas que brillaban débilmente bajo la luz del sol que entraba por la ventana. ¿Qué es esto?, se preguntó, pasando los dedos por la superficie suave y densa. Recordó las palabras del cuaderno de su abuela sobre los secretos de la tierra. Intrigada, tomó una de las viejas palas del arcón y salió al patio. Comenzó a cavar cerca de los cimientos de la casa, allí donde la vegetación se negaba a crecer. Apenas a medio metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. No era piedra, sino una veta de arcilla de una pureza extraordinaria. Era una arcilla que no había visto nunca, de una textura tan fina que parecía seda mineral. Mientras Elena exploraba su descubrimiento, un ruido de motor la distrajo. Una camioneta destartalada se detuvo frente a la propiedad. Era don Manuel, el tendero del pueblo y antiguo amigo de su padre, un hombre de rostro curtido por el sol y ojos que habían visto pasar demasiadas sequías. —¿Elena? ¿Eres tú de verdad? —preguntó el hombre, bajándose del vehículo con dificultad. En el pueblo dicen que ese marido tuyo te dejó aquí tirada. No podía creerlo hasta que vi el humo de la chimenea. Elena se irguió, tratando de mantener la compostura a pesar de su ropa manchada de barro. Julián se ha ido, don Manuel. Pero no estoy tirada. Esta es mi casa ahora. El anciano miró la estructura con lástima. Hija, esta casa se está cayendo. El adobe no aguanta otro invierno sin mantenimiento. Vente al pueblo, te puedo dar una habitación en la parte de atrás de la tienda a cambio de que me ayudes con las cuentas. No tienes por qué vivir como una ermitaña en esta ruina. Elena agradeció el gesto, pero algo dentro de ella se resistió. Aceptó un poco de comida que don Manuel le trajo, pan fresco, queso y algunas manzanas, pero rechazó la oferta de mudarse. Antes de que el hombre se fuera, ella le mostró el trozo de arcilla rojiza que había extraído. Don Manuel, ¿usted sabe qué es esto? Mi abuela lo tenía en las paredes. El hombre se puso sus gafas de lectura y examinó el mineral. Su expresión cambió de la lástima al asombro. Esto, hace muchos años que no veía algo así. Lo llamaban sangre de la tierra. Dicen que los antiguos alfareros de la región la usaban para hacer vasijas que nunca se rompían y que mantenían el agua fresca incluso en el desierto. Pero se creía que las vetas se habían agotado hace un siglo. Elena sintió un vuelco en el corazón. Si esa arcilla era tan especial como sugería don Manuel, tal vez Julián no le había dejado una ruina, sino una mina de oro disfrazada de miseria. Pero no se trataba solo de dinero. Al tocar la arcilla, Elena sintió una conexión visceral con sus antepasados, con las mujeres de su familia que habían sobrevivido en ese mismo suelo. Esa tarde, en lugar de llorar por su matrimonio perdido, Elena empezó a amasar la arcilla con el agua del pozo. Sus manos, antes acostumbradas solo a sostener copas de vino y teléfonos caros, se hundieron en la materia fría y maleable. Empezó a dar forma a una pequeña vasija, de manera rudimentaria, guiada por un instinto que no sabía que poseía.
Mientras trabajaba, el dolor del abandono fue reemplazado por una concentración absoluta. Nadie en el pueblo, y mucho menos Julián en su lujoso apartamento de la ciudad, podía imaginar que en esa casa de barro que todos despreciaban, Elena estaba empezando a moldear una nueva versión de sí misma. Una versión que no dependía de nadie y que estaba a punto de descubrir que el verdadero valor de las cosas no siempre brilla a simple vista. El descubrimiento de la sangre de la tierra le dio a Elena algo que no había tenido en años, un propósito que no orbitaba alrededor de los deseos de Julián. Sin embargo, tener la arcilla era solo el principio. El cuaderno de su abuela mencionaba que esta arcilla roja no se comportaba como las demás, necesitaba un bautismo de fuego a una temperatura específica para revelar su verdadera naturaleza. Elena pasó los siguientes días recolectando leña seca y piedras de río para construir un horno rudimentario en el patio. Sus manos estaban llenas de ampollas y sus uñas, antes perfectamente cuidadas, ahora estaban cortas y manchadas de tierra. Los vecinos del pueblo, que pasaban ocasionalmente por el camino, la observaban con una mezcla de burla y lástima. La mujer de la ciudad se ha vuelto loca, murmuraban. Cree que va a vivir de hacer barritos. Pero ella no los escuchaba. Su mente estaba fija en la visión de aquella primera vasija que había moldeado con tanto cuidado. El tercer día, Elena decidió que era momento de encender el horno. Metió sus primeras piezas, unas pequeñas cuencas y la vasija que había hecho el primer día, y comenzó a alimentar el fuego. La temperatura subió lentamente. El calor era sofocante, pero Elena se mantuvo allí, avivando las llamas bajo el sol abrasador del mediodía, sintiendo como el sudor le corría por la espalda. Era un trabajo agotador, físico y crudo, pero por primera vez en su vida, sentía que cada gota de sudor era suya, no un sacrificio para mantener la imagen de un marido exitoso. Mientras el fuego rugía, Elena se sentó a la sombra del porche y abrió de nuevo el cuaderno de su abuela. Encontró una página que antes había pasado por alto. Había un mapa tosco del terreno que rodeaba la casa de barro, con marcas que señalaban no solo la arcilla, sino también depósitos de ciertos minerales que servían para crear pigmentos naturales. Su abuela no era solo una mujer de campo, era una alquimista de la tierra. ¿Por qué nunca me contaste esto, abuela?, preguntó al aire, sintiendo una punzada de nostalgia. De repente, un ruido de cristales rompiéndose la sacó de sus pensamientos. Un grupo de jóvenes del pueblo, liderados por el hijo del alcalde, un muchacho arrogante llamado Tomás, se había acercado a la linde de su propiedad. Estaban lanzando piedras a las ventanas de la casa de barro. Señora! Váyase de aquí, gritó Tomás. Este lugar es una basura y afea la entrada del pueblo. Mi padre dice que tarde o temprano nos darán el permiso para demoler esta ruina y construir un almacén de grano. Elena se levantó. No era la mujer asustadiza que había llegado semanas atrás. Caminó hacia ellos con la pala en la mano, con una mirada tan intensa que los muchachos se detuvieron en seco. Esta casa tiene nombre y dueño, dijo con una voz que no tembló. Es la herencia de mi familia. Si vuelven a tirar una piedra, se las verán conmigo y con la ley. Y díganle al alcalde que si quiere este terreno, tendrá que pasar por encima de mis huesos. Los jóvenes, intimidados por la resolución de aquella mujer que parecía haber envejecido y fortalecido al mismo tiempo, se retiraron entre risas nerviosas. Elena regresó al horno, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el tiempo se agotaba. Si no lograba que su emprendimiento funcionara pronto, las presiones políticas y económicas del pueblo la aplastarían. Al caer la noche, el fuego se extinguió y el horno comenzó a enfriarse. Elena esperó con una ansiedad que casi no la dejaba respirar. Cuando finalmente pudo abrir la cámara de cocción con unas pinzas improvisadas, se quedó sin aliento. Las vasijas no eran rojas. El fuego las había transformado en algo que parecía obsidiana con vetas de oro. Al golpearlas suavemente, emitían un sonido metálico, musical, como si fueran de cristal fino en lugar de barro.
Pero lo más sorprendente era su peso, eran ligeras como el aire, pero se sentían tan fuertes como el acero. En ese momento, el teléfono que Elena guardaba en el bolsillo y que apenas usaba comenzó a vibrar. Era un mensaje de su abogado de divorcio. Julián estaba exigiendo que ella firmara la cesión de la propiedad para poder venderla como parte de un acuerdo de desarrollo inmobiliario en la zona. No tienes nada, Elena, decía el correo de voz que Julián le había dejado antes. Esa casa no vale ni el barro del que está hecha. Firma y te daré algo de dinero para que te mudes a un apartamento pequeño. Elena miró la vasija brillante en su mano, que reflejaba la luz de la luna. Una sonrisa amarga y triunfante apareció en su rostro. No tienes idea, Julián, susurró. No tienes idea de lo que el barro puede llegar a valer. Mañana llevaría sus piezas al mercado de artesanía de la ciudad vecina, pero no como una mujer derrotada, sino como la dueña de un secreto que el mundo pronto querría poseer. El mercado de artesanías de la ciudad de Santa Cruz era conocido por atraer a coleccionistas de todo el país y a turistas en busca de piezas auténticas. Elena llegó temprano, cargando sus pocas pertenencias en una vieja carretilla que le prestó don Manuel. Su puesto era el más humilde, una simple manta extendida sobre un tablón de madera. A su izquierda, una mujer vendía bufandas de lana tejidas a mano, a su derecha, un hombre exhibía joyería de plata. Elena colocó sus 6 vasijas de sangre de la tierra con cuidado. Bajo la luz directa del sol, el material revelaba su verdadera magia, las vetas doradas parecían moverse como lava líquida atrapada bajo una superficie de cristal negro. Durante las primeras horas, la gente pasaba de largo, mirando con escepticismo a esa mujer de manos callosas y mirada firme. Sin embargo, cerca del mediodía, un hombre mayor, vestido con un traje de lino impecable y gafas de montura gruesa, se detuvo en seco frente a su puesto. Era el doctor Arriaga, uno de los críticos de arte y coleccionistas más influyentes de la región. Se inclinó, tomó una de las piezas y la sostuvo frente a sus ojos. El silencio que se produjo alrededor fue sepulcral. ¿De dónde ha sacado esto?, preguntó Arriaga, su voz apenas un susurro. Yo misma la hice, respondió Elena, manteniendo el contacto visual. Con la arcilla de mi propiedad en San Juan de la Sierra. El hombre pasó un dedo por el borde de la vasija y luego la golpeó suavemente con el anillo de su mano. El sonido musical que emanó de la pieza hizo que varios transeúntes se detuvieran. Es imposible, murmuró el crítico. Esta técnica se perdió hace 2 siglos. Se llama cerámica de resonancia. Se decía que estas piezas podían purificar el agua y que eran indestructibles. ¿Cuánto pide por ella? Elena no sabía qué precio ponerle. En su mente, solo buscaba lo suficiente para pagar las deudas de agua y luz acumuladas. $100, dijo, esperando que no fuera demasiado. Arriaga soltó una carcajada seca que asustó a Elena. Señora, si me vende esto por $100, le estaría robando. Le daré 2.000 por esta pieza ahora mismo, y quiero su contacto para una exposición privada en mi galería. El murmullo entre la multitud se convirtió en un estruendo. En menos de una hora, las 6 piezas se habían vendido por una suma que Elena no habría ganado en un año de trabajo administrativo en la ciudad. Pero lo más importante no fue el dinero, sino la validación. Mientras empacaba sus cosas para regresar, sintió que el peso que cargaba en los hombros desde el abandono de Julián finalmente se evaporaba. Sin embargo, el éxito tiene un precio amargo. La noticia de la venta y del interés del doctor Arriaga corrió como la pólvora por el valle. Cuando Elena regresó a su casa de barro esa noche, no encontró la paz que esperaba. Frente a su puerta estaba aparcado un coche de lujo, un modelo que conocía demasiado bien. Julián estaba allí, apoyado contra el capó, fumando un cigarrillo con esa actitud de superioridad que antes la hacía sentir pequeña. Al verla llegar, tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el zapato. Me han contado que te has vuelto una celebridad local con tus manualidades, Elena, dijo él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
¡Qué tonta has sido! Si me hubieras dicho que había algo de valor en esta posilga, nos habríamos ahorrado el drama del divorcio. No hay un nosotros, Julián, respondió ella, caminando hacia la puerta sin mirarlo. Vete de mi propiedad. Julián se interpuso en su camino, su tono cambiando a uno más agresivo. Escúchame bien. He hablado con el alcalde. El permiso para la demolición de esta zona ha sido aprobado por riesgo estructural. Tienes 48 horas para desalojar. Pero, como soy un hombre generoso, he traído un contrato nuevo. Cédeme los derechos de explotación de la arcilla que encontraste y convenceré al alcalde de que te deje quedarte en una pequeña cabaña que construiré para ti. Elena sintió una oleada de náuseas. Él no quería la casa, ni la quería a ella, quería la sangre de la tierra para comercializarla, para convertir su herencia en una producción industrial sin alma. Prefiero ver esta casa arder antes que darte un solo gramo de mi tierra, dijo Elena, mirándolo con un desprecio que lo dejó mudo por un segundo. Tú lo has querido, amenazó Julián, subiendo a su coche. Veremos qué haces cuando las excavadoras lleguen pasado mañana. A ver si tu arte puede detener el acero. Él se marchó, dejando una estela de humo tóxico tras de sí. Elena entró en la casa y se derrumbó contra la pared de adobe. Estaba sola, con una pequeña fortuna en el bolsillo pero con el tiempo contado. Sin embargo, al tocar la pared de barro, sintió un calor inusual. Como si la casa misma estuviera respondiendo a su angustia. Elena se dio cuenta de que no podía luchar sola contra el poder político y el dinero de Julián. Necesitaba un plan, y lo necesitaba antes de que el sol volviera a salir. Fue entonces cuando recordó otra página del cuaderno de su abuela, una que hablaba de los cimientos vivos. La amenaza de las excavadoras pesaba sobre la casa de barro como una sentencia de muerte. Elena pasó la noche en vela, bajo la luz de una lámpara de aceite, devorando las últimas páginas del cuaderno de su abuela. Allí, entre bocetos de plantas y ciclos lunares, encontró una sección titulada El alma del adobe. Las notas describían que la casa no había sido construida solo para habitarla, sino para proteger lo que había debajo. La arcilla roja no era solo un material, era el sello de una red de túneles naturales y depósitos minerales que mantenían el equilibrio del agua en todo el valle. Si destruyen la casa, destruirán el acuífero, susurró Elena, dándose cuenta de la magnitud del desastre que Julián y el alcalde estaban a punto de provocar por pura codicia. Al amanecer, Elena no empezó a empacar. En su lugar, caminó hasta el centro del pueblo. Se plantó en la plaza principal, justo frente a la oficina del alcalde, con la vasija que el doctor Arriaga no había podido comprar, la más perfecta de todas, en sus manos. No tardó en formarse un corro de curiosos. Don Manuel se acercó, preocupado. Elena, hija, vete de aquí. El alcalde ha dado la orden. Las máquinas están calentando motores en la cantera. Que vengan, dijo ella con voz clara y firme. Pero antes, todos ustedes necesitan saber qué hay realmente bajo esa casa de barro que llaman ruina. El alcalde salió a la escalinata, ajustándose la corbata, flanqueado por un Julián que lucía una sonrisa de suficiencia. Elena, por favor, no hagas un espectáculo, dijo el alcalde con falso tono paternal. El progreso exige sacrificios. Ese terreno es inestable y peligroso para la salud pública. Elena levantó la vasija sobre su cabeza. Este objeto está hecho de la tierra de mis ancestros. Pero no es solo belleza. Esta arcilla es la que filtra y purifica el agua que llega a sus pozos. Mi abuela lo sabía, y por eso protegió esa casa con su vida. Si meten las excavadoras y rompen el estrato de arcilla para construir sus almacenes de cemento, el agua de San Juan de la Sierra se volverá amarga y tóxica en menos de un mes. Estarán matando al pueblo para llenar los bolsillos de un hombre que ni siquiera vive aquí. Un murmullo de alarma recorrió a los aldeanos. En una zona donde el agua era el recurso más preciado, la advertencia de Elena golpeó como un mazo. Julián dio un paso al frente,
riendo con desprecio. No seas ridícula. Son solo cuentos de viejas para intentar salvar tu choza. Alcalde, no pierda el tiempo. Pero Elena no había terminado. Sabía que las palabras no bastaban contra el poder. Doctor Arriaga, por favor. Gritó ella hacia la multitud. De entre la gente apareció el coleccionista, que había llegado al pueblo siguiendo su rastro. Llevaba consigo un maletín y un semblante serio. He analizado la muestra de arcilla que me dio ayer, señora Elena, dijo Arriaga, dirigiéndose a la multitud. No es solo cerámica. Es un polímero mineral natural con propiedades térmicas y filtrantes únicas en el mundo. He contactado con el Instituto de Geología. Esta zona debe ser declarada Patrimonio Geológico Protegido. Si tocan un solo ladrillo de esa casa antes de la inspección federal, estarán cometiendo un delito nacional. El rostro de Julián se puso pálido. El alcalde miró a Julián, luego a la multitud que empezaba a mostrar signos de hostilidad, y finalmente al doctor Arriaga. Esto requiere un análisis más profundo, balbuceó el alcalde, intentando retroceder. No hay tiempo para análisis, rugió una voz desde el fondo. Era el capataz de la cantera, que llegaba con la noticia de que los motores ya estaban en la linde de la propiedad de Elena. Elena salió corriendo hacia su casa, seguida por una procesión de aldeanos divididos entre el miedo y la curiosidad. Al llegar, las excavadoras ya estaban allí, sus enormes palas de acero brillando bajo el sol, posicionadas frente a la humilde estructura de barro. Julián llegó poco después en su coche, fuera de sí por la rabia. «Tírenla abajo», gritó Julián al operario. «Yo tengo los permisos. Hacedlo ahora». La excavadora rugió y avanzó. Elena no se movió. Se colocó frente a la puerta de madera, extendiendo los brazos. El metal frío de la pala se detuvo a apenas 1 metro de su rostro. El operario, un hombre del pueblo que conocía a la familia de Elena de toda la vida, apagó el motor. «Yo no voy a matar al pueblo, Julián», dijo el operario, bajándose de la cabina. En ese momento, el suelo comenzó a vibrar levemente. No era por las máquinas. Un sonido profundo, como un trueno subterráneo, emanó de debajo de la casa de barro. Elena sintió un calor intenso bajo sus pies descalzos. El secreto que su abuela mencionaba en el cuaderno estaba a punto de manifestarse, pero no de la forma en que nadie esperaba. «¿Qué has hecho, Elena?», siseó Julián, acercándose a ella con los puños cerrados. «¿Qué truco barato estás usando para asustar a estos paletos?». Elena no respondió. No necesitaba hacerlo. Bajo sus pies, la tierra vibraba con una frecuencia rítmica, casi como un corazón latiendo tras siglos de letargo. De repente, una de las grietas en el suelo del patio, la misma que Elena había estado limpiando días atrás, comenzó a ensancharse. Pero no brotó polvo, sino un vapor denso y cálido que olía a minerales antiguos y a lluvia fresca. «Apartaos», gritó don Manuel, tirando del brazo de un par de curiosos. Un chorro de agua, pero no un agua común, sino un líquido de un azul cobalto profundo, brotó con una fuerza controlada desde el centro del patio. El agua no inundaba de forma caótica, seguía los canales naturales que las antiguas raíces y la erosión habían trazado en el adobe. Lo más increíble fue lo que sucedió cuando el agua tocó las paredes de la casa de barro. En lugar de deshacer el adobe, el agua parecía ser absorbida por él, y las paredes, antes opacas y polvorientas, empezaron a brillar con la misma intensidad que las vasijas de Elena. La estructura entera se iluminó, transformándose de una choza decrépita en un monumento resplandeciente que parecía hecho de zafiro y obsidiana. «Es un manantial termal de alta presión, y está cargado de minerales», susurró el doctor Arriaga, cayendo de rodillas para tocar el agua. «No es solo que purifique el agua del pueblo, Elena. Esta casa fue construida sobre la madre de todas las vetas. Es una fuente de agua mineral con propiedades que podrían curar o alimentar a toda una provincia.
La multitud lanzó un grito de asombro. Los aldeanos, que antes miraban a Elena con desdén, comenzaron a acercarse con respeto, casi con temor reverencial. El alcalde, viendo cómo el viento político cambiaba de dirección en un segundo, intentó acercarse a Elena con una sonrisa hipócrita. Elena, querida, esto cambia las cosas. Debemos formar un comité, proteger este recurso. Bajo la supervisión de la alcaldía, por supuesto. Usted no supervisará nada, cortó Elena, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Esta casa y este manantial pertenecen a la comunidad de San Juan de la Sierra, pero bajo mi custodia. Usted y sus permisos de demolición no tienen poder aquí. Julián, viendo cómo una fortuna inconmensurable se le escapaba de las manos, perdió los papeles. Esa propiedad fue parte de nuestro patrimonio matrimonial. Gritó, abalanzándose hacia Elena. Tengo derecho a la mitad de lo que valga esa agua. No puedes dejarme fuera. Pero antes de que pudiera tocarla, dos de los hombres más robustos del pueblo, los mismos que antes se reían de la loca del barro, se interpusieron en su camino. Ya no veían en Elena a una mujer abandonada, veían a la mujer que acababa de salvar el futuro de sus hijos. Usted se fue, caballero, dijo el operario de la excavadora con voz grave. Dejó a su esposa con una ruina de barro. Pues bien, quédese con su coche y sus trajes caros. Aquí, en esta tierra, usted ya no es nadie. Humillado, insultado por la misma gente que antes intentaba manipular, Julián retrocedió. Vio a Elena al pie de su casa brillante, rodeada por el agua azul y el respeto de un pueblo entero. Ella ya no era la mujer que lloraba en el suelo de seda, era la reina de un castillo de adobe que el mundo entero pronto querría visitar. Sin embargo, mientras Julián huía en su coche bajo los abucheos de la multitud, Elena sintió un cansancio infinito. La casa había revelado su secreto para salvarse, pero ella sabía que lo más difícil estaba por llegar. La fama y la riqueza atraerían a buitres más peligrosos que su exmarido. Pero al mirar el cuaderno de su abuela, vio una última anotación que no había leído: el barro te da la fuerza, pero el agua te da la fluidez para adaptarte. El final de una vida es solo el molde para la siguiente. Elena sabía que esa noche no dormiría sola. El espíritu de su familia y la fuerza de la tierra la acompañaban. Pero había una última sorpresa que la casa de barro guardaba para ella, algo oculto en el sótano que el agua apenas empezaba a desenterrar. Con la huida de Julián y el cese de las hostilidades, el valle de San Juan de la Sierra experimentó una calma que no se sentía en décadas. Sin embargo, el fenómeno del agua azul no se detuvo. Al drenar hacia el sótano de la estructura, el líquido comenzó a revelar un último secreto que había permanecido oculto tras una pared falsa de adobe que solo la humedad del manantial pudo ablandar. Elena, acompañada por don Manuel y el doctor Arriaga, descendió a la pequeña cavidad subterránea. Allí, protegidos por el mismo barro que había resistido el tiempo, encontraron no solo lingotes de plata antigua, parte de un tesoro familiar escondido durante las guerras civiles del siglo pasado, sino algo mucho más valioso. Los planos originales de un sistema de riego y filtración diseñado por su tatarabuelo, un ingeniero visionario que había sido borrado de la historia oficial del pueblo. Elena, esto no es solo riqueza, dijo el doctor Arriaga, maravillado ante los documentos. Es la prueba de que tu familia siempre fue la dueña legítima del agua del valle. Con esto, cualquier reclamación de Julián o del alcalde queda anulada para siempre. Eres, legal y moralmente, la guardiana de esta tierra. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Pero a diferencia de su vida anterior, Elena fue quien dictó las reglas. Con el apoyo del Instituto de Geología y el patrocinio del doctor Arriaga, la casa de barro fue restaurada meticulosamente, convirtiéndose en el centro de una cooperativa artesanal. Elena enseñó a las mujeres del pueblo los secretos de la sangre de la tierra, creando una línea de cerámica que pronto se exportó a las galerías más exclusivas de Europa y Asia. El pueblo prosperó.
El agua mineral, embotellada y distribuida bajo un comercio justo, trajo escuelas, un hospital moderno y, sobre todo, dignidad a los habitantes de San Juan de la Sierra. La Casa de Barro, ahora llamada el Palacio de Adobe, se convirtió en un símbolo mundial de arquitectura sostenible y resiliencia. ¿Y qué fue de Julián? La justicia, lenta pero implacable, lo alcanzó. Al intentar reclamar fraudulentamente los derechos de la arcilla mediante documentos falsificados, fue investigado por las autoridades. Sus negocios turbios en la capital salieron a la luz y, en menos de un año, pasó de sus oficinas de cristal a una celda fría, solo y arruinado por las deudas y los juicios de divorcio que Elena, ahora con los mejores abogados a su lado, ganó sin piedad. Una tarde de primavera, Elena se sentó en el mismo porche donde meses atrás había llorado de desesperación. Ahora vestía ropas de lino sencillas pero elegantes, y sus manos, aunque callosas por el trabajo, tenían una fuerza que ninguna joya podría otorgar. Observó el valle verde, alimentado por el agua que ella había protegido. Un joven aprendiz se acercó a ella con una pieza de cerámica recién sacada del horno. «Maestra, ¿cómo sabe cuándo la pieza está lista para el fuego?», preguntó el muchacho con admiración. Elena sonrió, recordando el día que Julián se marchó dejándola con lo que él consideraba basura. Tomó la pieza entre sus manos, sintiendo el calor del barro todavía vivo. «Lo sabes cuando dejas de luchar contra la tierra y empiezas a escucharla», respondió con suavidad. «A veces, tienes que ser abandonada y quedar en ruinas para que tu verdadera esencia pueda brotar». Elena miró hacia el horizonte. Ya no era la mujer de nadie. Era la mujer de la tierra, la dueña de su destino, y la prueba viviente de que, incluso del barro más humilde, pueden surgir los tesoros más brillantes si se tiene el coraje de no rendirse jamás. La casa de barro ya no era solo una casa, era un monumento a la victoria del espíritu sobre la arrogancia. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.